Bueno, entonces me gustaría, antes de iniciar, que fuéramos todos a Amós, el libro de Amós, capítulo 5, del versículo 18 al 20. Amén. Amós, capítulo 5, del versículo 18 al 20. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes los que esperan con ansias el día de mi llegada? No saben lo que les espera, no será un día de luz, sino un día de terrible oscuridad. Ese día sabrán lo que se sienten, ese día sabrán lo que sienten los que huyen de un león y se encuentran con un oso. Ese día sabrán lo que sienten los que entran en una casa y los muerde una serpiente al apoyarse en la pared. En verdad así será el día de mi llegada, no será un día de felicidad, sino un día de terrible tristeza. Amén. Es que, qué versículo tan chévere para empezar la semana, ¿no? Hoy el mensaje que quiero compartirlo le titulé como la solución final. Amén. No sé si alguien sabe qué es la solución final. ¿Alguien ha escuchado ese nombre, la solución final? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces les voy a comentar en qué consiste la solución final. La solución final fue una de las épocas pues más tristes que ha vivido la humanidad, ¿no? Que fue pues en el tiempo del exterminio de parte pues de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió la solución final? Pues la solución final fue que, bueno, cuando estuvo esa guerra, ya cuando, mejor dicho, los alemanes nazis, ¿sí? Ya estaban, pues, ya como que ya veían que estaban perdiendo todo, ya mejor dicho, como que no, ya sabían que no iban a ganar la guerra, entonces quisieron ponerle una solución al problema judío, porque pues para ellos ese era un problema, ¿sí? Y lo que hicieron fue que ya a lo último de la guerra, o sea, hicieron el exterminio más grande que hubo durante toda la guerra, ¿sí? O sea, digamos que en la guerra hubo pues muchas víctimas, pero pues ya a lo último hicieron un exterminio mayor, o sea, de hecho dicen que el exterminio que hubo al final fue más grande que el que hubo en toda la guerra, ¿sí? Entonces, esa fue, digamos, la llamada solución final, ¿no? Que fue, digamos, el último recurso que utilizó la Alemania nazi, pues, para poder, sí, por así decirlo, como eliminar o darle fin, pues, a ese problema que ellos creían que tenían, que era, pues, los judíos en su nación, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a esta historia? Porque yo creo que a veces el evangelio se vuelve, o sea, pues no a ese nivel, ¿no? Pero pues digamos que tiene como, digamos, como ciertos matices, digamos, en la forma en que nosotros lo mostramos, ¿no? Pero yo creo que a veces uno predica un evangelio de una solución final, ¿no? Y algo similar, o sea, como ese evangelio como no de una buena noticia, que pues de hecho esa es la traducción del evangelio, ¿no? La buena noticia, sino un evangelio de miedo, ¿sí? O sea, como el último recurso que a veces uno utiliza como cristiano para que la gente, mejor dicho, como que se vuelva cristiana, ¿sí? O sea, a través del temor, a través del miedo. Y por eso les leía un poco este versículo, volviendo un poco a Amós 5, del 18 al 20, dice que ¿qué mal les va a ir a ustedes los que esperan con ansias el día de mi llegada? No saben lo que les espera, no será un día de luz, sino un día de terrible oscuridad. Y yo siento que, bueno, de hecho el ejemplo que pone aquí la Biblia es como fuerte, ¿no? Es un día en que uno está huyendo de un león y se encuentra con un oso, ¿no? O sea, como una cosa fea, ¿no? O que uno está en una casa y se recuesta contra una pared y lo muerde una serpiente. O sea, digamos que, o sea, el esperar, o sea, hay muchas personas, por así decirlo,
que esa es su forma en que nosotros queremos como, o no sé, es como una mentalidad, por así decirlo, en que queremos que ocurra esa situación, ¿no? Y me gustaría, bueno, hay una historia, yo no sé si ustedes la han escuchado, de una secta que se llamaba La Verdad Suprema. No sé si alguien ha escuchado sobre esa secta. ¿Nadie? La secta, o sea, ¿en qué consistía esa secta? Obviamente era una secta que pues en su inicio, pues inició pues con todo el tema bíblico y esto, pero ellos se obsesionaron tanto con los temas apocalípticos, no digo que esté mal, ¿no? Sino como esa necesidad, como que esa necesidad que ocurra, ¿no? Porque hay gente que quiere que ya ocurra, que, mejor dicho, que ya se acabe toda esta vaina, ¿sí? Que fue tanta su necesidad que como no veían que llegaba, porque pues todo el tiempo esa era su predicación como un evangelio de odio, todo el tiempo hablando de esto, todo el tiempo, que en vez de que esperara que ocurriera, lo produjeron, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Eso fue, si no estoy mal, bueno, en un país asiático que no me acuerdo bien cómo se llama. Ellos cogieron un poco, o sea, como, es que no me acuerdo, era un gas, y bueno, el líder de la secta utilizó ese gas y empezó a esparcirlo así por toda la ciudad, que porque querían que, mejor dicho, provocar el apocalipsis en la vida de las personas, y un poco de bombas y eso para que provocar ese día. Y hay un comentario que bueno, me llamó la atención de eso que ocurrió, fue que decía, el deseo de ser mejor que los demás, de elevarse sobre la miserable condición humana de los otros, a los que desprecian, era una trampa segura para empezar a creerse superiores y más elevados. Por eso, esparcir el gas no fue tan difícil. Si uno aborrece a la humanidad, si la detesta desde lo más profundo de su ser, si ven la gran mayoría de los seres humanos, seres tramposos, hipócritas, asesinos y crueles, lo más seguro es que tarde o temprano puedan eliminarlos sin mayores cargos de conciencia. Amén. Entonces es eso, o sea, digamos que yo creo que a veces uno ve, digamos, como el mundo de esa manera, ¿no? Como algo que hay que eliminar, ¿sí? Entonces como que por lo menos uno siente como esa, o en muchas personas, no digo, digamos en general, como eso, como que ya quisieran que fuera el apocalipsis, que se acabara esto, o sea, pero digamos nosotros no vemos, digamos, o sea, el problema que sería para los otros si ocurriera esa situación, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros dijéramos, ya quiero que hoy sea el apocalipsis, ¿ustedes qué creen que pasaría con las personas que no han recibido el mensaje del evangelio? ¿Será que les iría bien o les iría mal? Mal, ¿cierto? Sí, o sea, de pronto por usted, por nosotros mismos, como usted pues ya recibió el mensaje, usted ya como que dice, pues ya me salvé, ya, ¿sí? No pasa nada, normal. Pero ¿qué pasa con el otro? O sea, ese que se está perdiendo, esa persona, su familia, ¿no? Porque a veces ni siquiera es que estén allá afuera, que sean lejanos, sino puede ser su papá, su hermano, ¿sí? Sus hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa persona que está a mi lado? Y yo, o sea, pues no digo que obviamente lo que va a ocurrir, ¿cierto? Pero ese anhelo, yo digo que debería ser diferente, ¿no? Si nosotros sabemos que hay un peligro, ¿será que nosotros queremos que ocurra ese peligro o queremos salvar a esa persona de ese peligro? Amén, ¿cierto? Y si no la ha salvado, si usted no ha hecho el intento porque esa persona conozca de Jesús, ¿por qué quiera que ocurra ya esa situación? O sea, si su hijo está perdido, si su esposo, si su papá está perdido, ¿por qué quiere que ocurra si usted ni siquiera ha hecho algo para que esa persona se acerque a Dios, ¿no? O sea, es como ese sentir. Y yo creo que, ¿por qué pasa esto? Porque ocurre algo que se llama el síndrome del hermano mayor. ¿Cómo se llama? Entonces me gustaría que fuéramos a Lucas 15, del versículo 25 al 32. Dice,
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Amén. Entonces yo creo que pasa eso, o sea, algo triste que pasa a veces cuando uno se vuelve cristiano es que cuando nosotros nos volvemos cristianos, nosotros nos gusta ser recibidos con amor, ¿no? O sea, cuando empezamos este camino queremos que Jesús, y Jesús lo hace, ¿no? Jesús nos recibe con amor, nos abraza, sana nuestras heridas, o sea, todo eso, ¿sí? Pero el problema es que a veces nos volvemos, mejor dicho, celadores de la gracia, ¿sí? O sea, nosotros llegamos así mal, por así decirlo, pero ahora ya nosotros, o sea, y eso no es por criticar a los sugieres, ¿no? Porque dirán, ay, ahora me dijeron celador de la gracia, no. Pero digamos que a veces nos ponemos, es como si nos pusiéramos en la puerta a elegir quién entra y quién no. ¿Sí? Entonces, nosotros llegamos, o sea, como somos, con nuestros errores, con nuestras fallas, etcétera. Pero entonces ya nosotros queremos, o sea, poner condiciones de cómo deberían llegar los demás, ¿sí? O sea, Dios nos recibió sin ninguna, o sea, sin condición, pero nosotros sí ponemos una condición. Amén. Entonces, me gustaría que fuéramos a Mateo 23 y vamos a leer el versículo 4. Bueno, dice así, versículo 4 dice, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y ahora vamos a ir del versículo 13 al 15. Dice, Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, ni entran ustedes, ni dejan entrar, ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas, ustedes que van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos? Amén. Palabras duras, ¿no? Pero a veces pasa eso, ¿no? O sea, digamos que, como les decía, a veces uno recibió con gracia sin condición, pero uno pone esa condición. Y yo que ya estaba viendo un video en Facebook de esos reels que a veces ponen, y me llamó la atención, o sea, la actitud de una persona que pues supuestamente está difundiendo el mensaje de Dios, ¿no? Y era que, o sea, él empezaba, o sea, digamos que se centraba en cosas, en detalles, en cosas que no son importantes, pero ya ponía de ahí, sacaba, mejor dicho, como una enseñanza, pues. Y de hecho es música que ni siquiera, yo digo, pues, ni siquiera es como, digamos, un poco más liberal, como que uno dijera, no, es que de pronto era, porque estaba hablando acerca de la música cristiana, o sea, él empezaba a enseñar que la música cristiana, cuál deberíamos escuchar, cuál deberíamos que no. Y yo pensé que iba a poner pues música más liberal, que es cristiana, que en pronto es como así ritmos latinos, ¿no? Porque ahorita el ritmo latino, así cristiano, urbano, etcétera. Pero no, era una canción de Danilo Montero, entonces yo quedé como que era como raro, porque pues se supone que eso es como de hecho más aceptado en todos los grupos, por así decirlo. Y entonces empezaba a hacer una doctrina que no, que es que él tuvo un sueño y que en ese sueño que veía que esa canción, el ritmo, mejor dicho, como que hablaba del diablo, una cosa así.
Y yo no sé, una cosa así, mejor dicho que Danilo Montero es del diablo, y no como que, pobrecito, ¿no? Y yo, pero es que Danilo Montero pues es más aceptado, no le diría de pronto, yo de hecho ni siquiera ninguna persona, música que es un poquito más liberal, pues si uno ve la letra, porque ustedes saben que yo escucho de todo, y no ve la letra, pues no es que esté mal, ¿no? Pero digamos que sí, o sea, Danilo Montero, que literalmente él canta así vestido de pastor, ¿no? Sí, o sea, él así en traje y todo, ni siquiera tiene tatuaje ni nada, y que era del diablo, pobrecito. Pero sí, entonces, cosas como esas, o sea, a ese nivel hemos llegado, o han llegado muchas personas, que aún, o sea, como ya no saben de qué más hablar, o sea, empiezan a generar o como ese tipo de enseñanzas para que, o sea, imponer más condiciones para que la persona pueda entrar al reino de Dios. O sea, a ese nivel, ¿sí? Ni entran ni dejan entrar. Amén. ¿Y qué pasa con eso? O sea, cuando nosotros empezamos a poner condiciones de cómo la gente debería ser para que pertenezca a nuestra iglesia, ¿sí? Si ustedes ven por lo menos Jesús, cuando él iba a predicar, yo creo que él nunca puso una condición a nadie, ni siquiera cómo tenía que vestirse, nada, él simplemente recibía todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos con esa actitud de cómo debería ser la persona para que entre a nuestro grupo? Y hay algo que se llama el síndrome del impostor. No sé si alguien ha escuchado ese término. Y el síndrome del impostor, o sea, es como dice su nombre, es cuando una persona se siente como un impostor en un grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a sentir algunos de los síntomas que genera el síndrome de impostor, es que primero siente miedo al fracaso, o sea, tanto nosotros hemos puesto, o muchas personas, o sea, en general, han puesto cargas de cómo debería ser una persona que sea cristiana, que ya él siente miedo al fracaso, ¿sí? Y, bueno, una vez he escuchado una historia del hijo pródigo que me llamó la atención, de, pues, bueno, los que no, yo creo que todo el mundo ha escuchado esa historia, ¿no? Pero decían que qué pasó después de bueno, después de esa historia, sí, él como iba a la imaginación, ¿no? ¿Qué pasaría con esa historia, con el hermano mayor y el hijo pródigo? Entonces yo creo que el hijo pródigo ya tenía su vestido, su anillo, todo, ¿cierto? Ya había sido recibido por el padre. Y entonces, ¿cómo sería esa relación, no? Esa relación entre el hijo mayor y el hijo pródigo. Entonces decía la persona que el hijo mayor, bueno, ya el otro estaba re bien, por así decirlo. Y entonces empezó a decirlo, oiga, o sea, el vestido así todo bonito, todo bañadito. Oiga, usted, ese anillo que usted tiene ahí, no debería ponérselo en ese dedo, sino debería ponérselo en el otro. ¿Cierto? Porque, o sea, usted ya sabe lo que usted hizo y pues por lo menos usted debería vestirse bien y adecuadamente para su padre, ¿no? Entonces, yo imagino al hijo pródigo allá diciendo, ay, sí, no, qué pena, me lo pongo en el otro lado, ¿no? Y después diciendo, oiga, no sé, Santiago, no me interesa. Juanito, ¿sí? Bueno, no está, otro, etcétera. Usted ya le hizo una arruga al vestido del padre, ¿no? Y esa arruga que tiene ahí. Uno, o sea, después de lo que pasó, usted debería tener bien planchadito ese vestido, ¿no? O sea, que no tenga ni una arruga. Porque imagínese, usted presentarse así después de que su padre le dio todo lo que le dio usted con esa arruga en el vestido. Entonces yo imagino al hijo pródigo allá planchando bien bonito, que no quedara, mejor dicho, nada, ¿no? Y cosas así, o sea, pequeños detalles. Y yo creo que ese diálogo de ese hermano mayor empieza desde el exterior, pero después empieza a ocurrir internamente, ¿no? Entonces uno empieza a mirarse y tiene miedo a fracasar. ¿Será que sí lo hice bien? ¿Será que sí soy suficientemente santo?
¿Será que esto sí está bien o está mal? ¿Tengo que decir esto de esta manera o no? Miren que a mí me pasaba algo similar, y no porque, digamos, aquí se enseñe eso, sino pues son cosas que ocurren durante toda la vida, ¿no? Y le queda un diálogo negativo a uno. Y era en el caso de pedir perdón. Yo me acuerdo que yo cuando pedía perdón, le pedía perdón a la persona, así literalmente, y después empezaba a pensar, yo creo que tenía un hermano mayor por dentro mío, ¿cierto? Y era como, ¿será que si le pedí perdón bien? O sea, o necesito pedirle perdón más, o sea, como, ay, me faltó este detalle. Entonces volví a reunir a la persona, venga, yo le quiero pedir perdón por esto, pero también se me olvidó esto, ¿sí? Y le decía ese pequeño detallito que se quedó ahí. Y después ya pasaba así, y yo decía, ya, listo, ahora sí, ya planché la ropa, ¿no? Ya me puse el anillo donde tenía que ir. Y después me acordaba de otra cosa. Y yo, ay, no, me acordé de tal cosa que tengo que pedirle perdón por ayer, no sé quién. Y entonces iba allá y le pedía perdón, y después me acordaba de otro detalle, y así no paraba, o sea, era una cosa así obsesiva, y nunca sentía que me sentía bien conmigo mismo, ¿sí? Horrible. Sí, parece chistoso, pero era muy feo. Y yo creo que a mucha gente le pasa cosas así. O sea, no se sienten como merecedores, ¿no? Entonces yo necesito hacer algo más para sentirme más limpio. Y como que entre más yo me quiero sentir más limpio, más sucio me siento, ¿no? Y es algo muy feo, ¿no? Y eso es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. O sea, primero... bueno, alguno de los síntomas también es la tendencia al perfeccionismo, ¿no? O sea, querer ser totalmente santo, perfecto, sin nada que, mejor dicho. Pero es algo inalcanzable, ¿no? Sentimientos de incompetencia y dudas sobre sí mismo. Todo eso nos provoca este diálogo del hermano mayor, ¿sí? O sea, nunca nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, nunca nos vamos a sentir bien con Dios, porque yo me estoy diciendo cosas negativas todo el tiempo acerca de mi relación con Dios. Yo no me quiero, ¿sí? O sea, como que yo de pronto veo a otro que sí está bien y yo como que yo no me acepto a mí mismo. Cosas así. Y este síndrome del impostor ocurrió, o sea, durante toda la historia, y hay una historia que digamos como que lo grafica un poco más, y está en Génesis 45. Que todos vamos a Génesis 45. Esta historia, yo siempre que la leo me pone a llorar porque es muy, muy bonita. Pues yo creo que grafica muy bien el síndrome del impostor que a veces sentimos. Del versículo 1 al 5, ¿listo? Bueno, dice la palabra. José ya no pudo contenerse. Esta es la historia de José. Aquí se estaba, pues, él estaba revelando la identidad de él a sus hermanos, ¿sí? Y entonces aquí dice que José ya no pudo contenerse y había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en los momentos de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Él dijo, soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquese, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Amén. Entonces una bonita. Y aquí yo creo que José, o sea, de otra persona en una posición de poder, yo creo que aplastaría al victimario, ¿no? O sea, lo volvería nada. Pero, o sea, yo creo que José muestra aquí, yo creo que el mismo corazón de Jesús, ¿no? O sea, así nosotros llegamos, y aunque nosotros hemos hecho cosas que a veces nos decepcionamos de nosotros mismos, yo creo que así es Dios, o sea, no importa lo que pasó, o sea, nos recibe con amor y perdón, ¿no? Pues mire que aquí está, o sea, en Génesis, vamos a Génesis 50,
Génesis 50 del versículo 14 al 20. Y aquí empieza a ocurrir el síndrome que yo les hablaba. O sea, aquí ya los hermanos, José, de hecho, después de este capítulo, o sea, hasta este capítulo ya había pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, José ya los había perdonado, ya había, mejor dicho, normal, ya había pasado yo creo que más de 10 años conviviendo con él. Y entonces llega esto al corazón de los hermanos de José. Entonces aquí dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto a sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros los siervos del Dios de tu padre te suplicamos que perdone nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que así que les habló con mucho amor y ternura y esto los reconfortó. Amén. Entonces es eso, y yo creo que así es Dios, o sea, a veces nosotros nos pasa lo mismo que a los hermanos de José, que antes ellos habían recibido el perdón de José, ¿no? Pero otra vez los hermanos como que les quedó eso, como que no, yo sé que, sí, o sea, va a pasar algo, o sea, Él se va a vengar, nos va a hacer algo malo, o sea, como que nosotros no podemos creer que podamos ser recibidos en gracia. Amén. Y nos sentimos de esa manera, o sea, nos sentimos como que yo sé que Dios de pronto, bueno, Él me perdonó esto, pero, me acordé de eso que hizo, no, yo creo que ya no me perdona, ¿sí? Y nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos, nos empezamos a sentir tristes, pero yo creo que la misma actitud de José es la que tiene Dios con nosotros, o sea, mire que en las dos ocasiones José se puso a llorar. O sea, cuando ellos le pidieron perdón, lloró, pero cuando ellos no creyeron en su perdón, volvió a llorar y les volvió a decir que los perdonaba. Sí, o sea, porque uno a veces imagina a Dios diferente, ¿no? Se imagina como si Él nos fuera a castigar, no, esto, pasó esto, volvía a cometer ese hábito negativo que he tratado de salir y ya Dios no me va a querer, sí, ya me va a despreciar, pero Dios nuevamente nos vuelve a abrazar. Amén. A veces saben por qué uno no puede dar amor ni recibirlo, porque no conocemos el valor de cada vida, ¿no? O sea, si usted no puede dar amor es porque no lo puede recibir tampoco. Sí, nosotros solamente podemos sembrar lo que tenemos en nuestro corazón. O sea que mucha gente que a veces se vuelve policías o celadores de la gracia es porque nunca han podido recibir el amor de Dios, ¿sí? Y por eso son duros, porque ellos son duros también consigo mismos, de cómo deberían ser las cosas. Y mire lo que dice, vamos a Mateo 13:44. Mateo 13:44. Dice Mateo 13:44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Amén. Y este versículo me gusta mucho porque me hace recordar, volviendo nuevamente a la historia de la Alemania nazi, que hubo una historia también bonita en medio de todo ese sufrimiento. Y no sé si han visto o han escuchado la historia de la lista de Schindler. ¿Alguien lo ha escuchado? Y la historia de Schindler, bueno, la lista de Schindler era que pues en medio de todo ese exterminio hubo un empresario
que él pues puso una fábrica y pues al principio digamos que sus intenciones de pronto eran diferentes, pero él empezó a emplear judíos, ¿sí? Entonces como una forma diferente para que ellos pudieran, o sea, en vez de pues ir a esos campos de concentración y eso, o sea, que estudian en la fábrica. Y con el tiempo la persona, o sea, empezó a reclutar y a reclutar más judíos, reclutar y reclutar más judíos. Y empezó a cambiar su corazón, porque al principio obviamente era un negocio para él, pero empezó ya como, o sea, él empezó a ver que, o sea, el sufrimiento que estaba viviendo ese pueblo, y él lo hacía solamente para que no fueran a los campos de concentración. A veces ni siquiera era porque lo necesitara, sino porque no fueran a los campos de concentración. Y empezó a, mejor dicho, a reclutar al punto que, o sea, toda la fortuna que él tenía, se la gastó toda. Solamente por meter más judíos supuestamente al trabajo que él les estaba brindando. Al final de la historia, bueno, en la película no se sabe si pasó igual, él alcanzó a rescatar a 1200 judíos del exterminio. Y en la película sale que él tenía aquí un broche de oro. Y entonces ya había acabado la guerra, y entonces él cogió el broche de oro y como que se puso a llorar y empezó a decir, hubiera podido salvar a uno más. Y yo creo que eso es lo que siente Dios, ¿no? O sea, cada día que nos regala a nosotros es una oportunidad para salvar a uno más. Amén. Y esa debería ser nuestra necesidad. Hay otra historia bonita, como para entender un poco el valor que Dios tiene hacia las vidas, y es, no sé si, bueno, de hecho hay muchos institutos que le ponen ese nombre, San Lorenzo, no sé si han escuchado. Y no sé si alguien conoce la historia de San Lorenzo. ¿Está bien? San Lorenzo era, bueno, era un obispo, ¿sí? En la época, eso era como el oscurantismo, no sé, una época por la edad medieval. Obviamente en esa época se perseguía mucho el cristianismo, ¿no? Y entonces el emperador de ese tiempo, que se llamaba el emperador Valeriano, o sea, puso un edicto de, bueno, matar a todos los obispos y también de pedirles todas las riquezas a las iglesias que habían en ese lugar. Y entonces algo que me llamó la atención de San Lorenzo es que, bueno, aquí dice la historia que Lorenzo, después de repartir entre los pobres las pocas posesiones que tenía la iglesia, presentó a las autoridades romanas una multitud muy numerosa de pobres, lisiados y ciegos, y dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Amén. Entonces, mis queridos, o sea, yo creo que, o sea, la palabra de Dios hoy es esa, o sea, entender lo que vale una vida, que nosotros, o sea, cada día que Dios nos regala es una oportunidad de poder compartirle con nuestra vida y con nuestras palabras o sea, el mensaje del evangelio a otro. Amén. ¿Sí? O sea, no veamos la vida, o sea, yo sé que el día del Señor, así como dicen, va a llegar, pero aprovechemos mientras no llega, ¿no? ¿Sí? Aprovechemos para poder ir por esa persona que necesita el mensaje de Jesús. Amén. Cada día que Dios nos regala, o sea, si no ha ocurrido, y hay unos versículos que aquí me confirman un poco lo que yo hice en Ezequiel 18:32, dice, porque no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que él se convierta y pueda vivir. En 2 de Pedro 3:9 dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Amén. Entonces, es eso, mis queridos, o sea, Dios quiere salvarnos. Que ojalá que la actitud que nosotros tengamos hacia las personas que se pierdan sea la misma de Schindler, que decía, este es un día con el que puedo salvar a uno más.
Este es un día en que puedo compartir más, que puedo, ni siquiera, o sea, a veces uno piensa, voy a predicar el evangelio y se imagina por allá en África, cosas así, pero a veces el África de nosotros puede ser nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros amigos, allí están, sedientos de Dios. Amén.